Saludos amigos de BPI TV, el contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de Caracas, esto en marco de las reacciones que se están generando tras lo vivido el día de ayer. En esta oportunidad, la fracción 16 de julio se va a pronunciar, vamos a escuchar declaraciones por parte del diputado a la Asamblea Nacional, Viallo Pridel. Primero, darle las buenas tardes y la bienvenida a los medios de comunicación que gentilmente acuden al llamado que les hiciéramos. Segundo, a través de ustedes desearle al pueblo de Venezuela un venturoso 2020. No solamente a los paisanos de Venezuela que están en territorio, sino a los más de 5 millones que por culpa del régimen usurpador recibieron Navidad y Año Nuevo en tierras ajenas a la suya. En mi condición de jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, queremos informarle primero al país y también a la comunidad internacional lo siguiente. La fracción 16 de julio tomó una decisión ante la sesión que se iba a realizar a las 11 de la mañana del día 5 de enero en el Palacio Legislativo, en el Palacio Federal. Y la decisión era salvar el voto, abstenernos en la votación para elegir la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021. Pero visto los eventos sucedidos durante la mañana y primeras horas de la tarde, donde se sucedió una montonera, donde se sucedió un golpe al Parlamento, donde se sucedió una violación flagrante a la Constitución, a las leyes y al reglamento interior y de debate, porque fue tomada militarmente la Asamblea, pero además fue tomada por la fuerza el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Motivado también no solo a esos elementos externos de fuerza, sino también a la violación del reglamento interior y de debate en el artículo número 11. Permito citarlo. El artículo 11, que es el que corresponde a la Comisión de Instalación de la Asamblea Nacional para periodo anual, dice así textualmente: en la reunión inicial de las sesiones ordinarias de cada año, a celebrarse el 5 de enero o en la fecha más próxima a ese, con el objeto de elegir la nueva Junta Directiva, los diputados y diputadas que concurran se constituirán en comisión bajo la dirección del presidente o presidenta de la Junta Directiva en funciones, entiéndase Juan Guaidó, o de quien deba suplirlo o suplirla legalmente, entiéndase primer y segundo vicepresidente. Esa situación no se realizó y por lo tanto esa sesión en el Palacio en horas de la mañana y principio de la tarde del día de ayer no se realizó, no existe, es ilegal y por lo tanto sus resultados son írritos. Ante esa situación y solo y exclusivamente por razones de Estado y para preservar la institución parlamentaria, decidimos que ante la convocatoria que hiciera el presidente Juan Guaidó para horas de la tarde en la sede del diario El Nacional, decidimos lo siguiente. Primero, que asistiéramos, como de hecho asistimos. Y luego, diputados de la fracción 16 de julio votaran en contra de lo que había sucedido en horas de la mañana, donde Luis Parra y su pandilla, apoyados por el régimen usurpador de Maduro, se apoderaron por la fuerza de la Asamblea Nacional, del Palacio de la Asamblea Nacional. Que votáramos en contra de eso, y votar en contra de eso significaba entonces hacerlo a través de votar por el diputado Juan Guaidó como presidente para el periodo 2020-2021. Por ello, y ante esto, queremos decirle al país lo que no se nos permitió decir, ni en la sesión de la mañana, donde Luis Parra y su pandilla tomaron la asamblea, ni se pudo decir completo y como debía ser
porque el tiempo no nos lo permitieron, nuestro voto salvado, porque es importante, porque es el reflejo de lo que está sintiendo el país. Paso a leer nuestro voto. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y demás miembros de la Junta Directiva del Palacio Federal Legislativo. Caracas, 5 de enero del 2020. Señor presidente, recibo un cordial saludo quienes suscribimos y representamos al bloque parlamentario 16 de julio, por medio de la presente en cumplimiento del artículo 96 del Reglamento de Interior y de Debate. Presentamos formalmente nuestro voto salvado con respecto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en sesión de instalación para el periodo 2020-2021 y a propósito planteamos los siguientes argumentos que sustentan el mismo. Primero, anunciamos al país nuestra decisión de abstenernos en la votación para la directiva de la Asamblea Nacional. No podemos avalar la cohabitación ni la continuidad de una política que no privilegia a la liberación del país. Segundo, el régimen encabezado por Nicolás Maduro es una corporación criminal, como lo hemos denunciado de forma sistemática. Conste que este voto se había escrito y se había hecho antes de la toma, pero aquí está reflejado lo que lamentablemente sucedió ayer en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. No tiene ningún apoyo popular ni tiene respaldo internacional, como no sea de los gobiernos forajidos del mundo y de los movimientos del narcotráfico y del terrorismo internacional. Tercero, la única base de apoyo del régimen es la represión. Ayer una muestra más de eso. El general Padrino López y el alto mando que lo acompaña han destruido a la Fuerza Armada y la han convertido en el más feroz instrumento de coerción, abuso y dominación a través de los oficiales que controla el DIGESIN, el SEBIN, la milicia, los cuerpos paramilitares y colectivos. Ya es común la escena sádica de detener a familiares, adultos y niños cuando se persigue a un dirigente político, activista social u oficial militar. Preparémonos posiblemente para nuevas acciones como las que acabo de describir. Para salir de este régimen fue que votamos por Juan Guaidó el 5 de enero del año 2019 e impulsamos su juramentación aquel 23 de enero de ese mismo año. Cuarto, votamos por Juan Guaidó el 5 de enero del 2019 de manera condicionada. No fue un cheque en blanco. Expusimos con claridad nuestras condiciones, siendo la fundamental que asumiera el compromiso irreductible de convertirse en ariete en contra de esta corporación criminal. En ese momento, él se comprometió. En esa ocasión, negamos el respaldo al resto de la Junta Directiva. Lo hicimos para señalar nuestro desacuerdo con los partidos que dirigieron una gestión parlamentaria errática y que traicionaron al país a violar el compromiso de la consulta popular del 16 de julio del 2017, habiendo reconocido de facto a la espuria Asamblea Constituyente, conviviendo con el régimen usurpador y participando en las espurias elecciones de gobernadores y alcaldes. Quinto, luego fuimos de los primeros partidos en la juramentación de Juan Guaidó cuando dirigentes, los primeros partidarios en la juramentación de Juan Guaidó, cuando dirigentes de Acción Democrática, Voluntad Popular, PJ y Un Nuevo Tiempo, conocido popularmente como el G4, se negaban a hacerlo o vacilaban en su decisión. Nosotros nunca titubeamos. Sexto, apoyamos el compromiso de Juan Guaidó que planteó como primer e irrenunciable punto el cese de la usurpación y la constitución de un gobierno de transición por él encabezado, que condujera a unas elecciones presidenciales o generales libres y limpias. Séptimo, a lo largo del 2019, esas promesas fueron incumplidas de manera total. Desde el manejo equivocado y sectario de la supuesta entrada de la ayuda humanitaria, como decisiones ocultas y una
alianza inaceptable, sospechosa y antiética con personeros del régimen el día 30 de abril. Este proceso sectario y equivocado llegó a un nuevo nivel con las conversaciones de Noruega y luego Barbados, a los cuales no solo no se informó a nuestros firmes aliados de Colombia y Brasil, sino que se abrió un boquete en el sólido apoyo internacional que hasta esa fecha se había conseguido y por el cual hemos trabajado como le consta al presidente Guaidó. Octavo, un elemento esencial del abandono de las políticas por parte de Juan Guaidó es el desconocimiento del Estatuto de la Transición que él y la Asamblea Nacional aprobamos como mandato obligatorio. Mientras tanto, nosotros hemos insistido en la ruta del TIAR y del 187 numeral 11 constitucional. Hemos exigido rendición de cuentas, solicitado que se designe un contralor especial, pedido que se respete y acate la legitimidad del TCJ en el exilio, entre otras. Como el resto de los venezolanos, repudiamos una forma de administrar los recursos y las decisiones que se alejan de la transparencia, la equidad y el respeto a la institución parlamentaria. Noveno, hemos planteado la necesidad de construir una fuerza poderosa mediante una coalición nacional e internacional, encabezada por el presidente encargado, pero sus gestiones se han desviado hacia diálogos inútiles o posiciones ambiguas sobre unas elecciones que solo son admisibles después del cese de la usurpación. Ayer quedó demostrado con la situación que se presentó no solo afuera, dentro del hemiciclo, porque lo que sucedió dentro del hemiciclo también lastimosamente es culpa de la junta directiva encabezada por el presidente Juan Guaidó en el periodo 2019-2020, cuando esta fracción le solicitó reiteradamente que calificara a los exdiputados electos por el chavismo porque habían abandonado sus cargos. Y por el contrario, en vez de calificar esa ausencia, se les aplaudió, se le dio la bienvenida con sonoros aplausos para que entraran al Parlamento, transformándose, como lo advertimos, en un caballo de Troya, que no venían a hacer nada bueno, y a esos que ayer se les aplaudió, hoy le toman la Asamblea Nacional y lo expulsan por asalto del Palacio Federal Legislativo. Décimo, en el curso del 2019 y pese a nuestras reiteradas propuestas al presidente encargado para coordinar estrategias y entendernos en puntos, aunque sean mínimos, solo recibimos negativas, excusas o algo peor, simulaciones. 11. Por las razones mencionadas, nuestra abstención expresa un repudio al régimen y también una severa crítica al sectarismo, a la ausencia de coherencia de quien recibió nuestro entusiasta respaldo el año pasado, pero lo desestimó. Es todo por la fracción 16 de julio. Este documento era el documento para las horas de la mañana y también podía ser el documento para las horas de la tarde, pero visto la situación sobrevenida, la situación vergonzosa para parlamento alguno en el mundo, la fracción decidió, por un tema de Estado, por un tema superior, hacer que diputados de la fracción 16 de julio, después de que asistiéramos todos, algunos votaran por el presidente Juan Guaidó en demostración del rechazo a la situación vivida horas antes en el Palacio Federal Legislativo. Ahora bien, ante eso también queremos decirle al presidente lo siguiente. Presidente, tome nota. Primero, nos hubiese gustado que le hubiese puesto la atención debida a nuestro vocero del día de ayer, nuestro diputado y colega Omar González, cuando hizo la intervención fijando la posición
breve que se le permitió en esa sesión. No tome a la ligera las observaciones que le está haciendo, no la fracción 16 de julio, el país, porque nosotros siempre le hemos hablado con la verdad al país. Cuando la fracción 16 de julio habla, no habla solo los partidos que la integran, no solo habla quien encabeza este proyecto político nacional como María Corina Machado, habla el país porque somos interpretación del país. No tome a la ligera esta nueva situación que se está presentando. Y por último, le recomendamos, escuche, oiga, pegue el oído a lo que le está diciendo la gente, porque la gente está descontenta con la actuación del Parlamento del año 2019. Por último, hoy la fracción 16 de julio viene a ratificarle al país que no los vamos a dejar solos, que no están solos, que cuenten con nosotros, con quienes estamos en la ruta del coraje y que sí estamos claros de cuál es la forma para salir de estos criminales, que no solamente ahora son los criminales de siempre, sino que ahora tienen a unos cohabitantes y a unos cómplices que se disfrazaban de distintos colores, pero que ahora se quitaron el traje y son rojos, rojitos, como los que han sido desde el año 1999. Esa es la posición de la fracción 16 de julio, el día de hoy, 6 de enero del año 2020. Diputado, ¿qué pueden esperar la fracción 16 de julio para la sesión del día de mañana? ¿Qué espera? La fracción 16 de julio, ante la convocatoria hecha por el único presidente que hay de la Asamblea Nacional, de la única directiva que hay de la Asamblea Nacional, la cual es la de encabeza el presidente Juan Guaidó, va a asistir a la misma. Fuimos convocados al Palacio Federal Legislativo. ¿Qué esperamos? Que no haya otra vez otra montonera. ¿Qué esperamos? Que otra vez no esté la fuerza pública, que en vez de estar cuidando los bienes, que esté cuidando a las personas en su integridad física y que esté persiguiendo a delincuentes y que esté cuidando la frontera y que esté cuidando de los que nos están robando los tesoros extraídos del subsuelo como el oro, el coltan, el uranio, los diamantes, etcétera, en vez de estar ahí en el Palacio Federal Legislativo no permitiendo la entrada de los venezolanos, esté allí persiguiendo a los delincuentes. ¿Qué esperamos? Esperamos poder entrar sin problemas. Problemas como el de ayer, donde los diputados de la fracción 16 de julio tuvimos que recorrer hasta 10 kilómetros para poder ver cómo podíamos entrar. Tuvimos que pasar 4 alcabalas para poder entrar. ¿Y todo por qué? Todo, entre otras cosas, porque aplaudimos el reingreso de los que eran diputados que ya no son y que seguramente prometieron que venían a reconocer al presidente Juan Guaidó. No solo no lo reconocieron, es que no lo dejaron ni entrar ayer al Palacio Federal Legislativo. Y que además no suceda lo que sucedió ayer, que no es otra cosa sino el resultado de los diálogos fallidos, de los diálogos que entramparon al país en unas falsas negociaciones, negociaciones que se hacen con un régimen criminal como este, negociaciones que entre otras cosas no trajo ni un solo preso político en libertad en diciembre pasado, que entre otras cosas trajo solamente que reingresaran ellos al Parlamento, que no solamente trajo, sino tratar de ver cómo hacen una simulación de unas elecciones en algún momento, brincándose y pasándose por encima el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Esperamos que la junta directiva electa ayer en horas de la tarde en el salón del diario El Nacional tenga una agenda de verdad, una agenda por el país y no una agenda donde se simule que queramos salir de esto. Eso es lo que espera la 16 de julio. Y de no ser así esa agenda, mañana mismo vamos nuevamente a reclamar de que esa no es la agenda que el país necesita para salir y se logre el cese de la usurpación. Diputado, si el día de mañana no dejan entrarlos al Palacio Federal Legislativo, el día de ayer Francisco Torrealba le dio la orden a la Guardia Nacional que no lo dejaran pasar. ¿Qué van a hacer si los diputados no logran entrar mañana al Palacio? Lo de ayer significó la confirmación de lo que la fracción 16 de julio ha dicho reiteradamente, que es la ruta del coraje.
Ayer quedó demostrado que estos delincuentes no salen por una vía tradicional, que estos delincuentes no salen contando boticos, estos delincuentes no salen conversando ni negociando, estos delincuentes salen, entre otras cosas, que con firmeza el presidente Juan Guaidó se atreva a que se discuta en el Parlamento Nacional el 187 numeral 11, que impulse de verdad, sin un freno de mano, el TIAR y que además dé señales claras hacia la comunidad internacional para construir una coalición internacional poderosa que de una vez y por todas dé una amenaza creíble que haga que el régimen sepa que no están jugando con ellos y que tiene que irse antes que los vayan. ¿Qué pasará, diputado, con esta junta directiva qué pasará con esta junta directiva que se puso ayer, el día de ayer? La de la mañana no existe. Existe una sola junta directiva que encabeza el presidente Juan Guaidó. Diputado, en caso de seguir usurpando la nueva junta directiva, seguir usurpando las instalaciones del Parlamento, la fracción 16 de julio iría allá a legislar. Nosotros iremos a la convocatoria que haga el presidente Juan Guaidó. Nosotros insistiremos por todas las vías que sea para poder cumplir con el mandato del cual nosotros estamos obligados. Y nosotros, si al final tenemos que sesionar donde sea, vamos a sesionar donde sea. Un diputado, un parlamentario no es solamente parlamentario cuando está en el salón de sesiones. Es parlamentario desde que se despierta y abre los ojos hasta que los cierra cuando se acuesta. Y donde sea, vamos a hacer nuestro trabajo parlamentario hasta que logremos sacar a estos delincuentes de donde están de Miraflores y no permitamos jamás que entren los cohabitadores que también disfrazados pretenden entrar a Miraflores. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bien, escuchamos declaraciones por parte del jefe de la fracción 16 de julio, el diputado a la Asamblea Nacional, Biagio Pileggi, quien leía un documento en primera instancia resaltando el mensaje de que del día de ayer realizarse de manera normal lo que fue la elección de la Junta Directiva, estos se iban a abstener de su voto, pero tras el acontecimiento que fue noticia mundial, tras la violencia que se vivió el día de ayer en la Asamblea Nacional, estos reafirmaron su voto al diputado y nuevamente presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. También aseguraban que de darse mañana la sesión y que de no permitir tanto a los diputados como a la prensa asistir y poder notar lo que se realiza durante esta sesión del día de mañana, estos sesionarán en cualquier lugar que el presidente Juan Guaidó elija. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV.